El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Qué palabra tan conmovedora, ¿verdad? Cuando uno escucha siempre este relato de la viuda pobre del templo. Es como que uno se queda: Señor, ¿qué te estoy dando, verdad? ¿Qué te estoy dando yo? ¿Qué hace que mi ofrenda sea grata a Dios? Uno se plantea eso, ¿verdad? Yo que vengo a misa, yo que me llamo católico, yo que pienso que observo los mandamientos de Dios, que no hago no hago mal a nadie, que trato de vivir el día a día. Mi ofrenda diaria, el don de mi vida, ¿le agrada a Dios? Nos planteamos eso cuando vemos lo de la viuda. Y hoy la imagen de la primera lectura del primer libro de los Reyes, con aquella escena del profeta Elías, y la imagen del Evangelio nos van a ayudar a poner pie y cabeza, ¿verdad? Como decimos, a esta forma de vida mía cristiana. ¿Cómo es mi vida cristiana, mi estilo de vida? ¿En qué está fundado, enraizado? Fíjate la vida de Elías. Uno aprende mucho leyendo los personajes del Antiguo Testamento, porque todos de alguna manera son imagen de lo que el Señor va a plasmar en el corazón de los hombres cuando empieza a predicar el reino de los cielos en la tierra, con su presencia. Fíjate Elías. Elías sabemos que es como el paradigma del profeta en el Antiguo Testamento, porque enfrentó la idolatría, la falsa religiosidad. En su tiempo, Ahab, ese rey que le tocó lidiar con Elías, va a ser como el punto de referencia de lo que es un rey nefasto, un rey que se paganiza, un rey que se casa con Jezabel, una mujer pagana, y va a dejar que ella influya en su vida. Y él también diluye su fidelidad a la alianza. No va a ser un rey que guarda los mandamientos de la ley de Moisés. ¿Y qué pasó? Pues a raíz de que Elías había puesto en ridículo a los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Jezabel lo persigue, Elías huye. Y Dios
pone a Elías bajo un torrente de Querit. Allí hay un chorrito de agua. Va a estar allí como resguardado porque lo están persiguiendo Ahab y su mujer Jezabel para matarlo. Y aquel chorrito de agua era lo que alimentaba a Elías. Y Dios le proveía pan a través de unos cuervos que llegaban y de una manera sobrenatural se alimentaba a Elías. Fíjate cómo Dios, a veces la gente no entiende lo de los 40 días de ayuno y Elías tuvo esos 40 días. Ayunando también, pues porque era Dios quien proveía. Cuando la gente hace lo que llaman el ayuno de 40 días, ¡ay, se va a morir! ¡Ay, le va a dar no sé qué patatú ni qué cosa! Mira, al final, ¿qué es ayunar? Ayunar es confiar en Dios. Dios provee, Dios cuida. Pues después de aquel momento, ¿sabe qué pasó en el famoso resguardo de Elías? Se le acabó el chorrito del torrente de Querit. Pero Señor, si tú me pusiste aquí para protegerme de la perfidia de Jezabel y Ahab, y ahora me quitas el chorrito, ¿qué me quiere decir Dios? Pues, ¿qué le dice Dios? Mira, como hay hambre, sequía, vete a Sarepta, a la región se me fue el nombre de Sidón, que eso es a las afueras, eso es como decirle a un dominicano, mira, como tú estás chavadito, vete a Haití, que allá hay una viuda en Haití que te va a dar de comer. Tú imagínate lo que le pasaría por la mente allí a Elías. O sea, estás en precariedad, vas a ir a una tierra de mayor precariedad y una pobre viuda, porque las viudas no tenían medios, te va a dar de comer. Fíjate la lógica divina, el modo divino, a ver si tú realmente te fías de mí. Pues Elías, que es un hombre de Dios, se fió y vaya a Sarepta y efectivamente encuentra una pobre viuda. A todo esto hay una carestía de alimentos, hay una sequedad, hay una sequía. Y le dice a la pobre viuda, tú leíste la primera lectura, dame un poquito de pan. Y la pobre viuda se le queda mirando, pero si lo que me queda es este chispito de harina con este chispito de aceite, yo voy a hacer mi última comidita para mí y después me voy a morir. Y Elías, hombre de Dios, le dice, hazme el pancito mío y después te vas a hacer el tuyo. Yo me imagino que esta viuda tenía trato con Dios. Y si a Elías le hablaba a Dios, yo imagino que a la viuda también, porque ella se fió de la palabra del profeta. Y leímos hoy en la palabra cómo ella hizo. Tú imagínate la cara de la viuda mientras hacía el pancito, que todo se iba multiplicando. Dice que lindo, como decía la palabra, dice, porque la orza de harina no se vació, ni la elcusa de aceite tampoco, hasta el día en que el Señor hizo cubrir las tierras de lluvia. Eso es fiarse, ¿no? Y aquí hay una lección. Aquí hay una lección. ¿Cómo es la lógica divina? Teológica, la teológica, el centrarse en Dios, el fiarse de Dios, que no agota recursos para lo que tu alma necesita. Entonces llegamos al Evangelio, que de igual manera nos encontramos con una pobre viuda. Y ya el Señor había advertido en el Evangelio que se cuidaran ¿cómo decía él? Cuídense de los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Los que conocían la ley, los que observaban
a rajatabla los mandamientos de Moisés. Y sin embargo, habían perdido el norte. Su mucha práctica religiosa le había hecho fiarse de sus obras. No, yo no falto un domingo a misa, yo no dejo de dar limosna, yo no dejo de ayunar, yo no dejo de hacer no sé cuántas cosas, pero se estaban apoyando en sus obras, no en el que santifica las obras, no en la razón por el cual hago las obras, amar a Dios. ¿Se acuerdan el domingo pasado? ¿Cuál era el primer mandamiento? ¿Se acuerdan? Alzheimer, brote el Alzheimer para afuera, hermano. Hagan ejercicio. Amarás al Señor. Hay un solo Dios, ¿se acuerdan? Un solo Dios. ¿Cómo obró la viuda de Sarepta? Esa mujer se fió porque solo hay un Dios. Y este es el hombre de Dios que me dice esto, pues solo hay un Dios. Yo me fío de Dios. ¿Cómo obró la viuda del Evangelio? Solo hay un Dios. Yo me fío de Dios. Dios provee. Por eso la gente a veces están con lo que si los refugios, que si guarde comida, que si tiene que comprar, que si el almacén. Esa gente se están fiando de Dios. Se están fiando de Dios. ¿En quién se están fiando? Porque tienen que tener el almacén lleno, comida llena, y cuando llegan los huracanes, ¿cómo hace la gente? Que se vacían todas las góndolas, porque en el fondo estamos siempre nosotros apoyados y anclados en nosotros. No sabemos fiar. Y si se sufre, Señor, mi sufrimiento es tuyo, sufre tú conmigo, me uno con tu sufrimiento. En el ayuno, ¿verdad? Que se pase un poco de hambre. Bueno, pero Jesús no pasó antes hambre por mí. Dios no me pide que me fíe de Él. La gente no quiere ayunar, ¿saben? Hay que ayunar. Las guerras se aplacan con el ayuno, nos dice la Virgen en Medjugorje. Entonces, el Evangelio de hoy me enseña que aquella viuda se fió de que hay un solo Dios al que amar. Por eso ella daba todo. Dice Jesús, porque la pobre viuda ha echado más que nadie, porque los demás dan de lo que les sobra. Ella, que pasa necesidad, me ha dado todo lo que tenía para vivir, ha dado todo. No mucho, dio todo. Cuando uno está midiendo qué le doy a Dios, es que le está dando poco lo que le sobra. A Dios hay que darle todo, porque es el único Dios al que quiero amar con todo el corazón, con todo el alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Señor, estoy en deuda porque tú te has dado todo en tu Hijo. Fíjate cómo decía hoy la carta a los Hebreos. Él, el Hijo, Jesús, sacerdote para siempre, que vive intercediendo por nosotros, se ofreció a sí mismo, se dio todo. Por eso no tiene que entregarse muchas veces, como en el Antiguo Testamento, que los sacerdotes tenían que estar ofreciendo continuamente sacrificios, una vaquita, un becerrito, una cabrita. No. Él se dio del todo, una sola vez y para siempre. Así destruyó el pecado. Con el sacrificio de sí mismo, la ofrenda de sí. La viuda dio lo que tenía, lo que era para vivir su sustento. Así entiendas que el que se da hacia Dios vive para siempre. Porque dice hoy la palabra, la carta de los Hebreos, acuérdense que el destino del hombre es morir una sola vez. Esta única vida que tengo es para Dios. No hay otra. Esos que piensan que hay una reencarnación, qué tontos. Nosotros no creemos en reencarnación, nosotros creemos en la resurrección. Hay una vida a la que voy a rendir cuenta a Dios. ¿Cómo viví esta única vida? Igual que Cristo se ofreció una sola vez. Esta vida es para ofrecerla a Dios.
Y Jesús me enseña, por tanto, que Dios no recibe sobras, Dios recibe ofrendas. Y la única que quiere es tu corazón para Él. Cuando venimos a misa, vengo a ofrendarle mi corazón. Toma mi corazón, toma mi vida, toma lo que soy. No es nada lo que te doy frente al don que tú me has dado, perdonar mis pecados, dándome a tu Hijo, al que más ama, para que Él me abra el camino al cielo, la vida eterna. Pues que esa sea tu ofrenda cada domingo, ¿no? Saber darle a Dios todo lo que eres, como Jesús. Que así sea.